Buen día, disculpen las demoras que hemos tenido con los links. Vamos a trabajar hoy sobre un autor muy relevante de la teoría sociológica, de la sociología en particular, que es Pierre Bourdieu. Quizá ustedes hayan tenido algún contacto con Bourdieu en otras materias y lo van a tener seguramente a lo largo de toda la carrera, porque sin dudas es uno de los sociólogos más relevantes de la segunda mitad del siglo XX. Es un teórico de gran relevancia, y además tiene esta peculiaridad de ser a la vez un teórico muy importante y de haber hecho investigaciones empíricas que han tenido muchísima repercusión. Bourdieu es francés, ¿no? Como es evidente, pero su influencia se ha extendido mucho más allá de Francia, es decir, sus obras han sido traducidas a más de 20 idiomas, por lo cual en ese solo hecho ya se expresa la trascendencia que ha tenido, ¿no? Bourdieu vivió entre el año 1930, donde nace en una pequeña aldea del sudoeste de Francia, y va a morir en el año 2002, va a fallecer en el año 2002 en París, donde se había desempeñado toda la última parte de su actividad profesional como profesor de sociología del Collège de France. Eh, bueno, para situarnos, ¿no? Tanto en el autor que vamos a trabajar hoy, Bourdieu, como en el que van a ver la próxima clase, el que continúa, que es Anthony Giddens, vamos a ver cómo se intenta de alguna forma superar esta dicotomía que venimos viendo entre corrientes estructuralistas y corrientes subjetivistas, ¿no? Esto es lo que vamos a ver presente, o los intentos de cómo cada uno pretende superar esto en el caso de Bourdieu y en el caso de Anthony Giddens, ¿no? Eh, Primero tiremos algunos elementos biográficos de Bourdieu para tener en cuenta, ¿no? ¿Quién fue el autor? Para situarlo. Y creo que esto es también congruente con su manera de hacer sociología, que incluía el capítulo de la sociología reflexiva, de la reflexividad, que es tratar de pensar las condiciones de producción material que condicionan y que de algún modo, a través de las cuales se va a expresar el investigador, ¿no? Una idea que está asociada a la vigilancia epistemológica, que no sería otra cosa que el propio investigador, el autor, eh, vuelve sobre su propia investigación para tratar de ver y poner en evidencia esas condiciones materiales en las cuales, y esa estructura dentro de la cual él va a producir su conocimiento, ¿no? Que es una tarea muy compleja, muy difícil, pero que para Bourdieu es esencial dentro de las ciencias sociales, ¿no? Bueno, como les dije, Bourdieu nace en una pequeña aldea del sudoeste de Francia, pero ya va a hacer sus estudios secundarios, ya los va a hacer en un liceo de París, luego entra a la escuela normal superior, la École Normale Supérieure, donde iba de algún modo la élite de los estudiantes franceses, pero siempre a lo largo de su vida va a recordar cierta discriminación que él sufre porque en el lugar donde él vivía se hablaba un dialecto, y entonces el francés oficial, el francés legítimo, siempre se lo marcaron, ¿no? Y de algún modo una parte de sus primeras investigaciones va a estar marcada por esto tratar de ver las especificidades de la vida intelectual, que lo van digamos, a poner en un lugar que él tenía que superar más escollos que otros, ¿no? Que por ahí los que provenían de la propia región parisina. Hay un hecho que lo va a marcar muy, muy fuerte a Bourdieu, que es su traslado hacia Argelia. Argelia era una colonia francesa, y él, después de graduarse de filósofo, que es sus primeros estudios, ¿no?
donde tiene una influencia de dos epistemólogos muy importantes, Gastón Bachelard y George Calginham, dos autores que van a tener dos profesores que van a tener sobre él una influencia muy importante. Va a Argelia como parte del servicio militar. Ahí hay una anécdota porque él primero estaba en el Palacio de Versalles y le descubren una revista que él se había suscripto, donde le dan la revista de la suscripción al lugar donde hacía el servicio militar, l'Express, y como mostraba esa revista una posición crítica hacia la política de Francia en la guerra de Argelia, bueno, lo trasladan y terminan llevándolo a él mismo a Argelia, ¿no? Y esto lo va a marcar mucho, porque en esa estadía en Argelia, donde después de concluido el servicio militar, él cumple funciones en la Facultad de Letras de la Universidad de Argel, la capital del país, él va a llevar adelante sus primeras investigaciones sociológicas, ¿no? Y donde vamos a ver un desplazamiento primero que él tiene de la sociología, de la filosofía hacia la antropología y la sociología. Y hay que tener en cuenta dos nombres que van a tener mucha influencia en el mapa intelectual francés, y yo diría internacional, en el momento en que él llega a su vida intelectual después de su periodo de formación. Uno es Jean-Paul Sartre, el gran filósofo francés, el gran filósofo existencialista francés, que se va a ser marxista, el autor de la crítica de la ración dialéctica y de numerosas novelas también, ¿no? Junto con su obra filosófica. Y a la vez otro autor muy importante que es Claude Lévi-Strauss. Claude Lévi-Strauss, antropólogo, que va a tener una influencia muy relevante. Nosotros hace dos unidades, es decir, la unidad 2, hablamos del estructuralismo para dar cuenta del estructural funcionalismo en la sociología norteamericana y del el marxismo estructural en la obra en particular de Louis Althusser. Ahora bien, sin ninguna duda, el autor que estamos mencionando, Claude Lévi-Strauss, es aquel que tiene una incidencia enorme, ¿no? En el campo obvio de la antropología, a partir de estudios empíricos, pero también de una teorización general. Entonces, estas dos influencias hay que marcarlas, porque con las dos va a tener a la vez una apropiación y una crítica, ¿no? Y él entonces, como señalaba, va a tener este desplazamiento disciplinar, ¿no? De la filosofía a la antropología y la sociología. Y en su presencia en el terreno, en Argel, en particular en una región de Argelia, que es la Cabilia, él va a llevar adelante toda una serie de indagaciones, tanto de la estructura de la clase trabajadora como de ciertos cambios que se van dando en las relaciones agrarias, ¿no? Y de algún modo hay quienes han sostenido que esta primera investigación de Bourdieu lo liga a un proceso de transición de una economía tradicional a una economía más moderna. Tengo que señalarles que cuando estamos hablando de Argelia, estamos hablando de un Estado que llega a su independencia nacional después de una muy sangrienta guerra de liberación nacional contra justamente el colonialismo francés. Entonces, quizás hayan visto la película de Pontecorvo, La batalla de Argelia. Si no la vieron, véanla, porque bueno, todos los métodos de desaparición forzada de personas y de cómo se actúa en una guerra contrainsurgente que practicaron los militares genocidas en nuestro país, estaban ya presentes en la acción del gobierno francés, el gobierno colonial francés en Argelia, ¿no? De hecho, son militares franceses los que transmiten el siniestro método de la desaparición forzada a los militares argentinos, ¿no? Entonces digo, ese es un contexto, y donde en Francia hay disputas muy, muy fuertes alrededor de la guerra, entre quienes planteaban el derecho a la independencia de Argelia y quienes sostenían la fuerza colonial francesa. Hay un intento de golpe de Estado en Francia, finalmente conjurado por el general Charles de Gaulle, quien llega a la presidencia, reforma la República y se ve obligado a aceptar la independencia de Argelia, ¿no? Bueno, esta es una gran victoria en el mundo,
la lucha de Argelia por terminar con la colonización francesa. Digo, es el equivalente Argelia a la guerra colonial, a la guerra de Vietnam para los Estados Unidos, para que tengan una dimensión, ¿no? Así como Estados Unidos son derrotados en la guerra de Vietnam, Francia sufre una derrota de importancia en la lucha anticolonial, en un contexto de rebeliones anticoloniales, tanto en África como en Asia, ¿no? Argelia, ustedes saben, es un país localizado en el norte de África, ¿no? Entonces digo, toda esta experiencia de varios años que va a tener Bourdieu viviendo en Argelia no es menor, es una experiencia relevante. Bueno, ya vuelto a Francia, él va a realizar una primer parte de su obra alrededor de las estructuras que operan en el terreno escolar, ¿no? Y ahí son dos de sus grandes trabajos, uno que se llama Los Herederos, los estudiantes de la cultura, Los Herederos, que hace con Jean-Claude Passeron, y otro trabajo que muy conocido, sobre todo en el ámbito de la educación, que es la reproducción, la reproducción. Y acá ya en estos trabajos sobre el sistema escolar francés podemos ver algunas de las claves más importantes de lo que va a ser la sociología de Pierre Bourdieu, donde ustedes van a ver que se combina algo que difícilmente se veía en otros autores, que son conceptos y maneras de ver la sociedad que están presentes tanto en Marx como en Durkheim como en Max Weber. O sea, los tres teóricos sociales, lo que ustedes vieron como los clásicos, ¿no? Van a estar sin ninguna duda presentes, actualizados, discutidos en la obra de Bourdieu, ¿no? Entonces, en ese sentido, él se ve como parte de ese acervo de la tradición sociológica, ¿no? Que es muy, muy importante. Y van a ver que, bueno, hay una serie de preguntas que van a estar en la obra de Bourdieu que son muy importantes. Por ejemplo, ¿cómo es posible el orden y la integración social? Una de las preguntas claves de Bourdieu. ¿Cómo se producen y reproducen los individuos y los grupos sociales? ¿Cómo cambian y perduran las sociedades? Son tres de las preguntas claves de la obra de Bourdieu. Repito, ¿cómo es posible el orden y la integración social? ¿Cómo se reproducen y reproducen los individuos y los grupos sociales? Y cómo cambian y perduran las sociedades, ¿no? Y un gran punto de su análisis van a ser el lugar que tiene la cultura, ¿no? Ya que Bourdieu trabaja en particular diversas formas de lo que él llama la violencia simbólica. Este es un gran tema que va a atravesar toda la obra de Pierre Bourdieu, ¿no? La violencia simbólica, que él hace, digamos, a algo que constituye las formas de dominación, ¿no? Para Bourdieu, digamos, toda forma de dominación está sentada en la naturalización de estas relaciones de dominación. Y esas relaciones de dominación se nos presentan como naturales, como autoevidentes, como algo que no reconocemos como tal, y entonces a partir de ahí tienen su efecto en la dominación, ¿no? Que es verse como legítima. Y si ustedes atraviesan la enorme obra de Pierre Bourdieu, van a ver que muchos temas que aparentemente se nos presentan como no tan centrales en la vida social, temas de la vida cultural, bueno, van a ser explicados por Bourdieu y poner de manifiesto cómo esa violencia simbólica se expresa en distintos grados, ¿no? Por ejemplo, en el lugar que tiene la fotografía y los usos de la fotografía, el gusto, por qué nos gustan determinadas cosas u otras, sobre la cual va a construir una de sus obras más influyentes, considerados entre los 10 más grandes libros de toda la tradición sociológica, es La Distinción, la distinción, la distinción. Pero volviendo un poco atrás, estamos entonces en sus obras vinculadas a el tema escolar, ¿no? Entonces, ¿qué va a poner de manifiesto acá Pierre Bourdieu? Bueno, él va a decir que en realidad, primero en los estudiantes de la cultura, que es una investigación que él hace sobre los estudiantes de sociología, carrera que entonces estaba dentro de la Facultad
de letras en París, en la universidad donde él ya había empezado de algún modo a trabajar. Él dice que hay en la estructura escolar toda una serie de situaciones naturalizadas que reproducen las desigualdades de origen de los estudiantes, ¿no? Y que hay una serie de supuestos sobre la cual se basa la condición estudiantil que en realidad ocultan esas desigualdades de origen. Y entonces, ¿qué? Quien tiene éxito en la estructura escolar, esto aparece como producto de un don natural, de una capacidad innata, y no de una determinada estructura que hace que algunos sean socialmente favorecidos y otros socialmente desfavorecidos, ¿no? Es una investigación que estamos hablando del año 1964, piensen ustedes cuánto tiempo ha pasado desde entonces, pero sin embargo, y pese a la influencia que ha tenido toda la elaboración de Bourdieu respecto de este tema, en general se sigue como si nada, ¿no? Como si algunos que obtienen las mejores calificaciones, los lugares de mayor prestigio, lo tengan per se, por esta suerte de don nato, o por el esfuerzo individual, y no que hay, insisto, una estructura escolar que reproduce y en algún ángulo amplifica las desigualdades de origen de los estudiantes, ¿no? Somos todos estudiantes, pero en realidad no somos todos estudiantes, en el sentido de que no somos todos iguales, no provenimos de los mismos hogares, no tenemos el mismo lugar dentro de la estructura social, y entonces, bueno, alrededor de estos temas, Bourdieu trabaja sobre las ficciones que se van construyendo en un poco la ideología que va a estar presente en el medio estudiantil. En este caso, si bien muchas de las conclusiones de ese estudio de Bourdieu son generalizables, lo que es muy importante tener en cuenta es que ahí hay un tema de por qué siempre ganaban los de París, ¿no? También trabajaba Bourdieu, y entonces dice que de algún modo se daba quienes resultaban seleccionados para ocupar los puestos de profesores o de ayudantes o quienes iban hacia ahí, él lo llamaba la elección de los elegidos, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque se prioriza al que destaca un poco más sobre la media. ¿Y quién destaca un poco más sobre la media? Bueno, el que tiene un bagaje de origen superior a los demás. ¿Por qué? Bueno, pues estudió en colegios de más elite, porque en su núcleo familiar se habla de los temas que se tratan en la facultad habitualmente, porque tiene esos libros de los cuales va a tener que hablar en sus bibliotecas, porque consulta a sus familiares sobre los temas que trabaja. Entonces ese estudiante, esa estudiante está en una situación de estar socialmente favorecido, ¿no? Muy distinto de aquel que proviene de otros ámbitos donde supongamos es primera generación estudiantil. Y los temas que tiene que tratar son temas totalmente desconocidos, son palabras que escucha por primera vez, entonces tiene que hacer todo un trabajo en el cual está llegando a ese conocimiento. Y entonces el premio escolar no es al trabajo duro cotidiano para cumplir con lo que se pide y llegar a esa meta, sino el que destaca, ¿no? O la que destaca. Y entonces en función de eso son los premios que se van haciendo. Bueno, Bourdieu pone mucho de esto en evidencia, porque no para todos existe la misma probabilidad de llegar por ejemplo, un ámbito universitario. Para algunos esto es imposible en el medio social donde están, para otros es una posibilidad más o menos remota, y para otros es la normalidad. Es decir, entre ustedes mismos debe haber quienes, todos sus compañeros del colegio secundario, la gran mayoría, llegaron a la universidad, quienes son la mitad o menos de la mitad, y quienes son prácticamente la única persona de su medio que logró ir a la universidad. Entonces eso ya de por sí les muestra la diferencia social que hay entre la posibilidad de llegar a un lugar y otro, ¿no? Y estas maneras de reproducción de esas igualdades, que en Francia esto tiene mucha importancia porque era una institución central, ¿no? La idea de que la educación iguala, la educación genera ciudadanía, todos unos ciertos supuestos de instituciones que tenían y tienen todavía una centralidad muy importante en la vida social francesa,
y que estos mecanismos de dominación que se expresan en la institución, bueno, de ninguna manera estaban presentes, ¿no? Ni en la investigación científica, ni en su puesta en discusión en la opinión pública. Y esto, bueno, de algún modo nos lleva a una tarea permanente que ha hecho Bourdieu con su labor sociológica, que es incomodar, ¿no? Él define en una famosa entrevista, que si quieren googleenla, la pueden encontrar, que se llama la sociología una ciencia que incomoda, o una ciencia que molesta, tiene las dos traducciones, es un reportaje de él, donde, y en otros trabajos, por supuesto, pone en evidencia esta tarea de resaltar las relaciones de dominación, o sea, hacer investigaciones empíricas, trabajos que muestren cómo operan esas relaciones de dominación mediante violencia simbólica para justamente lograr la aceptación de determinadas cuestiones. Y todos los temas que ha trabajado Bourdieu han estado destinados a develar algo que está ocurriendo, ¿no? Una relación de dominación que expresa como tal. ¿Por qué? Bueno, porque en toda dominación la naturalización es lo que le garantiza eficacia, ¿no? Piensen ustedes, digo, un texto, por ejemplo, muy importante de Bourdieu, muy pionero, hace como 40 años, es la dominación masculina. Entonces, las relaciones patriarcales no es que el hombre sobre la mujer dice, te voy a dominar, te voy a ejercer poder, porque domino vas a hacer las tareas domésticas, no pagas, en lugar, a vos te van a tocar las tareas de cuidado, etcétera, etcétera. No, el discurso es, bueno, o el discurso era, por dicho, porque está en pleno cuestionamiento y nadie lo haría como tal hoy, o cada vez en forma más minoritaria en la sociedad. Bueno, hay roles del hombre y la mujer. Si ustedes ven los libros de lectura, por ejemplo, de hace algunas décadas, van a ver cómo ya desde la socialización inicial empieza a jugarse esto de que hay un lugar para el hombre y un lugar para la mujer, o si quieren más inicialmente todavía, en lo que en sociología se llama la socialización primaria, los juguetes, ¿no? Que se dan a mujeres y a varones, la cocinita, el bebé, las cosas para coser y para bordar, etcétera, etcétera, la pelota, el dado, el automóvil para el varón, lo que se va trabajando como características de la feminidad y la masculinidad, y cómo se va haciendo esa construcción social de la subjetividad sobre la cual se asienta justamente la dominación, ¿no? Esto es muy, muy interesante. Entonces, no es que las subjetividades surgen de la nada, sino de esas relaciones de dominación. Pero esto hay que poner en evidencia. Bueno, en gran medida, un trabajo teórico puso esto en evidencia, y hoy una palabra que usamos actualmente, como el género, por ejemplo, fue el resultado de un aporte teórico que separó la conformación biológica del organismo, nuestras características biológicas, con las características socioculturales que determinan cierta expectativa de acción, ¿no? O sea, como si hay algo que está en nuestra conformación biológica, eso no se corresponde con las características socioculturales del género, ¿no? Entonces eso es muy importante, eso es un trabajo teórico y donde una disputa feminista, etcétera, etcétera, y en el terreno de la teoría social también, ha llevado a que eso se transforme en un sentido compuesto al de la cristalización del patriarcado, ¿no? Cuando uno ve los autores conservadores que dicen atacamos la ideología de género, es porque entre comillas, la ideología de género cuestiona las bases de dominación del patriarcado y las pone en evidencia, ¿no? Entonces, a la lucha por la igualdad, esto ha sido un aporte fundamental. Bueno, y Bourdieu lo pone en otras relaciones de dominación. Ahora, uno ve y compara el aporte que ha hecho a la teoría de la reproducción de las desigualdades en el terreno escolar y los cambios que ha habido en este aspecto, y verdaderamente son relativamente pocos, ¿no? Quizá incluso más fuertes en la educación primaria que en la educación secundaria y en los medios universitarios, ¿no? Todos sabemos que la nota que se saca, por ejemplo, la nota individual, tiene un aspecto de una discriminación de la desigualdad de origen, y sin embargo no se han cambiado las formas de evaluación. Hacemos
evaluación individual como si todos hubieran venido del mismo lugar, y llegan a un punto, y el que llega un poco más es porque es más brillante, y no tomamos en cuenta estas desigualdades de origen, ni evaluamos en función de ese conocimiento teórico que ya hace mucho tiempo brindó Bourdieu, y todo un conjunto de investigadores que se han alineado por esta perspectiva desarrollada por Pierre Bourdieu. Bueno, esto después está trasladado, continuado, hay muchos trabajos, pero uno muy importante se llama el Homo Academicus, que discute sobre las condiciones de producción de la investigación científica. Y bueno, y ahí devela también muchas cosas que a sus colegas mucho no le gustaron, y que habla sobre el mismo en un gran ejercicio de reflexión, una obra que a él le lleva muchísimos años. Digo, trabaja sobre el arte, trabaja sobre la cultura, trabaja sobre la fotografía, les dije, la dominación masculina, y la última parte de su vida lo dedica a investigaciones sobre las desigualdades sociales y la legitimación de esas desigualdades sociales. Hay un gran trabajo que hace en cooperación con su equipo de investigación, que se llama La miseria del mundo, de comienzos de la década del 90, donde muestra qué había generado el neoliberalismo en la primera década de la presión en Francia. En Europa las políticas neoliberales se hacen muy fuertes en la década de los 80, ¿no? Y ya a principios de los 90, casi una década de neoliberalismo es el resultado que dejó. Es una impresionante obra, La miseria de Dumont, La miseria del mundo de Bourdieu, y a partir de 1995 en particular, o sea, los últimos 7 años de su vida, él se va a comprometer fuertemente en las luchas contra el neoliberalismo que tienen lugar en Francia. En particular hay una huelga general del sector público en contra de una reforma del sistema de las jubilaciones que dura más de 20 días, contra el primer ministro de Francia, se llamaba Alain Juppé. Se divide el mundo intelectual alrededor de estas reformas, y Bourdieu encabeza aquellos que están, sobre todo con los trabajadores ferroviarios, da toda una serie de conferencias en los hangares donde los trabajadores se reunían para debatir las huelgas, y bueno, y al calor de esto va a fundar una editorial que se llama Raison d'agir, Razones de actuar, Razones de obrar, donde va a difundir toda una serie de publicaciones propias y de sus compañeros de investigación, de todas políticas neoliberales, ¿no? Te silenciaste, Cristian. Igual, si te parece, aprovechamos esta silenciada para que ahí les copien el chat, el link nuevamente, cópienselo. Hola, Salimos Pablo, salimos e ingresamos, que ya se va a cortar esta sesión. ¿Les parece? Hola, hola. Hola. Hola, Jenny. Hola, ¿me escuchás? Salgamos ahora y entramos. Sí, justo había entrado una llamada. Ah, bueno, está bien, con razón. Por Bueno, eso se me cortó la voz, para que pero